vamos a empezar a analizar alguna noticia que hubo para después llegar a ese punto, ¿no? Al que estábamos hablando, que tenía que ver con, bueno, con si realmente es Alemania. ¿Por qué pusimos a Alemania en el título? Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de galardonar a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, con la Orden de San Andrés del primer llamado. Esta es una orden que se le da a los funcionarios del Estado, la más alta orden en Rusia, por su gran contribución a la implementación de la política exterior de Rusia y muchos años de fructífera actividad gubernamental, ¿no? ¿Por qué cito esto? Porque de alguna manera Putin lo está avalando a Lavrov, ¿no? Justo cuando Putin hace esta distinción, Lavrov, el viernes, termina por dar un discurso que yo creo que tendría que hacer bastante ruido. Lavrov señaló básicamente que las autoridades de Kiev han llegado hasta prohibir el uso del idioma ruso en Ucrania, ¿no? A pesar de que gran parte de la población, por lo menos 25 o 30% de los ucranianos, lo tienen como lengua materna. Y así todo les prohibió hablar su lengua materna. Curiosa muestra de democracia, libertad, que tanto pregona en Occidente, ¿no? Pero eso no sería lo importante, eso es una noticia que ya la dimos varias veces. Lavrov dijo, no podemos dejar a la gente bajo un régimen actual. Si la junta de Vladimir Zelensky espera que de alguna manera, y no hablo de Vladimir Zelensky, hablo de la junta, espera que de alguna manera se llegue a un acuerdo para poner fin a las hostilidades y que lo que queda de Ucrania viva conforme a las leyes que aprobaron, eso es una ilusión. Esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Bueno, esto deja obviamente muchísima tela para cortar. Primer punto, no está hablando de Zelensky, está hablando de la junta de Vladimir Zelensky, lo cual involucra al conjunto de la gente que está gobernando en Ucrania. Y está hablando de una junta que pretende poner fin a las hostilidades, la tregua que reclama Zelensky y los suyos, y que lo que queda de Ucrania, lo cual ya da por un hecho que Ucrania ha sido desmembrada. O sea, no hay ninguna posibilidad de hacer un acuerdo de paz en los cuales Rusia ceda territorios que hoy está controlando. Y por otro lado, le está haciendo una gran advertencia. No va a dejar que se pueda vivir en esas circunstancias. Por ende, es esa frase que parecía un poco casi como anodina para los occidentales, ¿no? Desmilitarizar y desnazificar Ucrania. A nosotros por ahí nos parecía una frase, bueno, media hecha, sin mucho lustre, pero la verdad es muy profunda, porque desmilitarizar significaba romper el ejército ucraniano y no permitir obviamente que entre dentro de la OTAN, y desnazificar es descabezar la junta de gobierno ucraniana, esta junta que ha llevado al país a este verdadero desastre. Dicho en este contexto, refleja de alguna manera cómo Rusia está ganando tiempo en la negociación, le está haciendo guiños a Trump, diciendo, ves, nosotros queremos negociar, pero el objetivo de Rusia está muy claro. El objetivo de Rusia es recuperar las zonas que le pertenecieron históricamente y que son rusoparlantes y que se perdieron con la caída de la Unión Soviética, por un lado, y por otro lado, sacarse de encima un gobierno hostil como es el ucraniano, que además es un mensaje para el resto de los países agresivos. Bueno, sigan hostilizando a Rusia y van a correr la misma suerte. Además, dijo que sí, que Rusia es verdad, está dispuesta a negociar con Zelensky y con su administración bajo los principios que sean
necesarios para resolver el conflicto de Ucrania. Pero hay otro problema acá, que es la cuestión de la legitimidad. Otra cosa que Occidente está ignorando, pero que Rusia sigue sosteniendo, ¿no? Sigue recordando. Zelensky básicamente es un obstáculo para firmar cualquier acuerdo de paz, dado que no tiene legitimidad. Él es un personaje que está en forma ilegal, sosteniendo el poder, dado que es un mandato constitucional hace más de un año que se venció, y que debería haber cedido en su momento el poder al presidente de la Rada, que es el Congreso ucraniano, y haber llamado nuevamente a elecciones. Bueno, esto no se hizo, por lo tanto la pregunta es, bueno, firma Zelensky, ¿quién nos asegura que el sucesor de Zelensky respete lo que firmó Zelensky y no diga, bueno, el que lo firmó no tenía autoridad para eso? Pero igual aclaró que más allá de eso, se puede seguir hablando, porque si bien de alguna manera lo más importante sería celebrar elecciones, de alguna manera, bueno, se podía seguir avanzando y plantear soluciones, y después se va a discutir entonces finalmente quién la firma, ¿no? Obviamente, atrás de estas declaraciones está Putin, o sea, esto es lo que piensa Putin. Dado que se está produciendo una uniformidad en la posición, una visión homogénea entre los altos dirigentes rusos sobre qué hacen en el futuro. Apareció Medvedev, que hace un tiempo que venía callado, e hizo una declaración el 20 de mayo en el Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo. Fíjense que todas estas noticias uno los tiene que extraer de medios rusos, porque no hay un medio occidental que se preocupe jamás en poner una noticia de este tipo. Es difícil. Bueno, que dijo que Ucrania tiene su última oportunidad para preservar lo que queda de su condición de Estado. Si las desaprovecha, dejará de existir como Estado. Bueno, absolutamente claro, ¿no? Última chance. Primeras negociaciones se hicieron en Estambul, donde los rusos inclusive podían haber dejado en manos de Ucrania el Donbass, pero exigían determinadas condiciones, autonomía de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y además, bueno, ciertas garantías de seguridad y demás. Ucrania con Zelensky se negaron. Junio del 2024 vuelven a reunirse, esta vez por segunda vez en Estambul, ¿no? La primera vez fue también en Estambul, pero esta vez ya Rusia dijo, no, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Gerson ya son rusos, al igual que Crimea, eso no está fuera de discusión. Lo que podemos discutir es qué hacemos con el resto, siempre y cuando acordemos esas cuestiones de seguridad. Nuevamente se negó Zelensky y ahora le está diciendo mierda, tipo, no, te queda la última. La primera vez que dijiste que no y terminaste perdiendo cuatro regiones. En la segunda vez se consolidaron esas regiones y ya te dijimos no te las vamos a devolver, y ahora te estamos avisando que la cosa va más allá. Y fíjense que el otro tema es que Rusia ya no está planteando quedarse con esas regiones, que era lo que había planteado al principio de Estambul, sino está planteando otra cosa. Ya ni siquiera habla de Odessa. El mensaje de Medvedev fue muy claro, va a desaparecer como Estado. O sea, Rusia parece que va por todo esta vez. Como en los modales, en el sentido de estamos negociando con la paz, como quiere Trump, y no vamos a reunirnos. Es una pérdida de tiempo, pero no importa, nosotros vamos igual y planteamos cuáles son nuestras demandas, y ahora seguimos diciendo, bueno, estamos esperando. Es más, en algún momento dijo Lavrov ahora que ellos, después que se termine el intercambio de prisioneros, bueno, van a acercar una nueva propuesta de paz. ¿Qué es lo que hace Lavrov con esta historia? Mostrarle a Putin, a Trump, nosotros queremos la paz. No es cierto que no queremos la paz. Fíjense que esta discusión de quién quiere y no quiere la paz es lo que se está discutiendo mucho últimamente. Los europeos están
con mucho énfasis diciendo Putin no quiere. Y los medios europeos o estadounidenses demócratas, de lo que es el globalismo, podríamos decir, señalan cada vez que tienen la oportunidad que finalmente Putin no quiere la paz y ya Trump lo sabe y lo dice. Sin embargo, Trump no dice eso, cada vez que abre la boca dice otra cosa, pero hay un tironeo para ver quién impone la verdad y cuál es esa verdad. ¿Quiere o no quiere la paz Putin o es Zelensky el responsable? Porque este es podríamos decir, el argumento que está buscando Trump para salir del conflicto. Si Putin quiere la paz o Zelensky y Putin, ninguno de los dos quieren la paz, bueno, no hay mucho para hacer y Trump se empieza a sentir con las manos libres para irse. Claro, si Putin es el que no quiere la paz, tiene que lidiar internamente. Lindsey Graham y otro senador, Blumenthal, creo que era Blumenthal o Rosenthal, no me acuerdo exactamente el apellido de Estados Unidos, proponen una ley que quieren que tenga 80 senadores de apoyo, lo cual le da una amplia mayoría, para presionar con mayores sanciones contra Rusia. Evidentemente hay una fractura en Occidente y por eso explica la delicadeza, considerando lo que es Trump, ¿no? Con que se mueve Trump. ¿Por qué no dice, bueno, nos vamos, levanto todo y se acabó la historia? Porque internamente tiene mucha oposición para hacer eso. Entonces todo está en un fino equilibrio y por eso ambos bandos intentan torcer eso a su favor, porque eso sería determinante. Además, hay otro problema que plantean los rusos que tiene que ver con que no hay mediación del Vaticano posible. Otra vez Lavrov, otra vez lo hace con cierto glamour, casi diciendo como que no es poco, no recuerdo ver las palabras justas de Lavrov, no es poco serio, es poco elegante, creo que dijo así, es poco elegante, básicamente es poco elegante ser mediados por el Vaticano, dado que Ucrania y Rusia son dos países de cultura ortodoxa. Y además, donde la visión ortodoxa de Moscú está siendo perseguida por las autoridades ucranianas, que eso era poco elegante, lo cual está siendo lo más suave posible para decir que no va a aceptar la mediación del Papa León XIV, que todavía no ha quedado muy en claro qué posición tiene. Algunos dicen que es favorable a Trump, otros dicen que no, absolutamente es lo contrario. Sí hay algunas declaraciones de él al principio de la guerra, hablando y calificando a Rusia como la agresora. Creo que Rusia se empieza a curar en salud, por un lado, dado el origen estadounidense del Papa, pero sobre todo creo que esto tiene que ver con la reivindicación de su área de influencia. Somos todos eslavos, somos todos ortodoxos, no hay razón para que el mediador sea el Vaticano, así que le agradecemos el esfuerzo, le agradecemos el compromiso, pero vamos a tener que encontrar otra solución. En definitiva, sean las razones que sean, lo que está diciendo es que la mediación del Vaticano que se está intentando no va a prosperar, ya de por sí Rusia probablemente ni siquiera la acepte. Ahora, ¿qué indica todo esto? Indica que Rusia está yendo por todo. Está yendo por más de lo que mucha gente creía. Lo de Rusia en realidad tiene que ver con, nosotros estamos en guerra con la OTAN, estamos en guerra con el mundo anglosajón, nos están rodeando, han puesto bases en todos lados, se están armando. Polonia ha hecho un gran rearme, los países escandinavos hablan de dar los países bálticos hablan de dar un golpe de mano contra Rusia, delirio aparte. Bueno, claramente no podemos seguir viviendo así, ya las tropas rusas están hablando de la necesidad de ampliar la zona de cobertura, dado los continuos ataques fronterizos que está haciendo Ucrania,
Y no tan fronterizo. Por ejemplo, ha caído un dron en el Parque Patriótico, un parque que visitamos nosotros hace unos meses cuando estuvimos en Moscú, con tanta mala suerte que las armas capturadas a Occidente justo se habían trasladado en una especie de gira itinerante que hacían los rusos, se habían trasladado a otra región, y cuando vimos, sí, vimos muy interesante museo, pero era más sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial que lo que estaba sucediendo en la guerra de Ucrania. Todas esas armas estadounidenses capturadas estaban en otro lado. Bueno, ese es el parque sobre el cual cayó el dron ahora y produjo ese ataque, un parque que además tiene una amplitud enorme y donde opera desde fuerzas de seguridad hasta los bomberos. Eso es un interesante lugar para conocer y que curiosamente, como todo en Moscú, se va en subte. Es impactante lo que es el subte de Moscú. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, bueno, ¿en qué nos estamos encontrando? Entonces, nos estamos encontrando en que Rusia ha decidido que es el momento de enfrentar a Occidente, que no hubo forma, no hay voluntad de Occidente de negociar, por ahí con la excepción de Trump, que no es poco, no es algo menor. Tenés un perro tratando de irse a dormir, no sé si escuchás. Y bueno, y finalmente eso no se está traduciendo en que, bueno, aquellos que temían que Rusia tenga otra vez candidez, bueno, Rusia no solo aprendió la lección, sino yo creo que el problema es que la candidez de Rusia en otros momentos era porque no tenía más opciones. Cuando se produjo Minsk 1 y 2 y la traición de los ucranianos y todo eso, en realidad Putin sabía que esto iba a pasar. No era tan difícil darse cuenta que Occidente no iba a cumplir con lo pactado, porque lo venía haciendo y porque venía expandiéndose hacia el Occidente. Pero, ¿cuál era el problema real? El problema real era que no había forma todavía de enfrentar a Occidente. Se necesitaba más o menos un decenio para que Rusia esté en condiciones militares de enfrentarse a Occidente. Bueno, 10 años después nos encuentra con Rusia subiendo el desafío, habiendo probado exitosamente esos nuevos equipos militares en Ucrania y habiendo conseguido relanzar la producción militar. La producción militar, que era una fracción de lo que tenía la capacidad soviética en su mejor época, en muchos aspectos ya la ha igualado y hasta superado. O sea, Rusia realmente ahora ya sí es abiertamente reconocido por Occidente, el mismo Occidente cuyos medios decían que se iba a quedar en 3 días sin capacidad de combate. Bueno, ya empieza a reconocer que Rusia en realidad tiene una enorme capacidad de producción que supera varias veces a la de Occidente en conjunto. Por lo tanto, llegó el momento de entender que, bueno, que esto que estábamos viendo era el aperitivo, pero la cena en realidad era otra cosa. Y yo creo que eso es lo que entiende Trump. Trump sabe que acá no se está discutiendo Ucrania. Creo que lo que le ha dejado Putin en claro en estas largas conversaciones que ha tenido, y que aparte se conocen desde hace tiempo, no es la primera vez que hablan, es que Rusia en realidad ya cruzó la línea roja. Occidente tal vez no se dio cuenta. La línea roja se expresa en que, bueno, Rusia ya no tolera más las posiciones de Occidente, la agresión de Occidente, y se prepara para una lucha. Y si la lucha va a ser militar y puede escalar hasta lo nuclear, bueno, será algo indeseado, pero será lo que deba hacer. Y ese es el gran problema que hay, porque atrás de esto aparece la segunda carta que iba a jugar Occidente. Muchos pensábamos, tal vez sea Polonia, o pensaban, en realidad Polonia se ha preparado mucho, pero Polonia en realidad parece ser que era un actor de reparto. El objetivo real parece que viene por otro lado. Los bálticos, Polonia, los países escandinavos son parte de la claque que aplaude las acciones de los pesos pesados. Un cerebro, el Reino Unido, un cómplice, Francia, y tal vez el hijo tonto de este matrimonio franco-británico, que es Alemania, que
perdió la guerra y nunca se recuperó. Vemos una noticia tan absurda como que Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, apoya activamente un plan de la Unión Europea, de Bruselas, para prohibir cualquier uso de los gasoductos Nord Stream. O sea, el Nord Stream 1 y el 2, que fueron volados y que tal vez podían ser reparados. Los rusos dicen que uno lo habían reparado y el otro se podía llegar a intentarlo. Esta gente en realidad tenía con eso la savia que alimentaba su producción industrial. De hecho, que estamos viendo cómo ha caído la producción alemana, cómo ha entrado en recesión, y los más optimistas apuestan un crecimiento del 0,1%. Básicamente, en el mejor de los casos, un estancamiento. ¿Por qué? Porque no tienen energía. Y sin embargo, ¿qué es lo que se les ocurre hacer? Prohibir la negociación para que el gasoducto les traiga energía barata. Cosa que propone Bruselas, pero que perjudica a Alemania. Se están pegando un tiro en los pies. Uno se da cuenta entonces, bueno, es que las clases dirigentes alemanas en realidad son agentes extranjeros que están utilizando una vez más, a Alemania como una especie de ariete militar contra Rusia. Parece que la historia de la Segunda Guerra Mundial no se hubiese terminado y se vuelve a repetir. Y esto lo hacen como esfuerzos más amplios para normalizar los lazos entre Moscú y Washington que estaba llevando a cabo Trump. Trump quiere que el gas ruso fluya nuevamente a Alemania. Fíjense qué curioso. Pero claro, quiere morder algo, entonces quiere estar en la negociación y que sea a través de empresas estadounidenses. Bueno, quiere meterse en un negocio que no le corresponde, pero de última dice, bueno, a mí me dan un porcentaje y yo accedo. Y esto era lo que necesitaba Alemania. Pues sin embargo, parece que las élites europeas prefieren la guerra a salir de la crisis que se están autogenerando. A principios de este mes, Ursula von der Leyen había dicho que los gasoductos naturales eran parte del nuevo paquete de sanciones, el número 18, que ya estaban planificando contra Rusia. Según el Financial Times, las restricciones se dirigían a Nord Stream 2 AG, que es básicamente una empresa con sede en Suiza, que es la propietaria de los ductos. Y incluía a cualquier otra empresa que sea necesaria para el reinicio y funcionamiento. O sea que fíjense que lo que hace Merz es en realidad secundar lo que había dicho von der Leyen. Y Florian Philippot, un político euroescéptico, así lo califican los medios, criticó la propuesta esta de la Unión Europea, calificándola como una locura. Advirtió que tal medida equivale a una sentencia de muerte de la industria europea. Qué locura, ¿no? Todos saben lo que está sucediendo, pero bueno, eso no impide que suceda. ¿Cómo se está reflejando esto? Bueno, más de la mitad de los alemanes consideran mudarse al extranjero, según informó el diario Die Welt en una encuesta de YouGov. ¿Qué es esto? Dios. Los encuestados señalaron que la migración y los desafíos económicos como principales razones para abandonar el país. Según una encuesta, el 31% de los encuestados afirmó que definitivamente se iba a mudar al extranjero si tuviera plena libertad de elección, sin restricciones laborales, personales o económicas. Otro 27% probablemente se iría, es decir, 58% se quiere ir de Alemania. Más de la mitad del país. El 22% que probablemente no, y solo el 15% dijo, no, nosotros nos queremos quedar.
36% señaló que la idea de abandonar Alemania les había pasado por la mente con mucha frecuencia en los últimos meses. De ese grupo, el 61% calificó como responsable de esta situación también la situación migratoria del país, y un 41% lo atribuyó a la recesión actual. Un 29% al auge de la AfD y un 22% a la percepción de una amenaza militar de Rusia, mientras que el 12% de los encuestados expresó su preocupación por una posible disminución de la protección de los Estados Unidos a Europa por la llegada de Trump, mientras que el 36% consideró otras razones. Cuando se les preguntó sobre qué destinos querían, bueno, no han sido muy brillantes las respuestas. 30% Austria, 23% España, 30% Suiza, 23% Austria, 22% España y 17% Canadá. La verdad digo que no ha sido muy brillante porque son dos países que van a ser arrastrados a una guerra. Hasta tal vez Austria pueda llegar a presentarse más como neutral, pero España es parte de la coalición, Suiza, pero bueno, Suiza no tiene capacidad para albergar la mitad de la población alemana, y Canadá, bueno, Canadá evidentemente es de lo peor que se puede elegir. Y esto se da en ese marco de lo que estábamos diciendo, es el país Alemania con menor crecimiento del G7, apenas un 0,1% se prevé para el 2025. En el 2024, Alemania recibió 237.000 solicitudes de asilo, lo cual significa una cuarta parte de todas las que entraron en Europa. Lo cual es paradójico, porque la gente se quiere ir a Alemania por la política de migración y el partido que gana el gobierno hace una política de mayor inmigración. Es realmente una cosa difícil de entender, si no fuera porque uno a veces es conspiranoico y ve otras cosas que la producción de contenido analítico habitualmente no ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alemania es un país, como habíamos dicho, que ya fue arrastrado a esta situación por el mundo anglosajón. Alemania en la Segunda Guerra Mundial, guerra que pierde, de alguna manera ha sido inducido a ese choque con la Unión Soviética, montado sí seguramente en el odio que tenía el nazismo hacia el comunismo, pero recuerden que inclusive hasta habían celebrado un pacto von Ribbentrop y Molotov, que la propia Alemania termina violando. Tal vez alguna vez sepamos algunos detalles de qué fue lo que pasó en esto desde el lado de Occidente, ¿no? ¿Qué intención, qué pasó, si alguien le dijo a Hitler, si vos avanzás contra la Unión Soviética, nosotros vamos a mirar para otro lado. Acá alguna vez quizá nos llevemos alguna sorpresa, pero de momento lo que sí sabemos es que perdió la guerra y que de esa guerra surgió una Alemania partida, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. La Federal de Alemania fue la Alemania Occidental y la Oriental fue la Democrática. Esos dos estados sucesores de lo que era Alemania firmaron dos tratados con Rusia o con la Unión Soviética, dado que Rusia es el resultado, me sale el nombre ahora, el país consecuente legal responsable de asumir lo que era la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética es el antecesor legal de lo que sería el sucesor legal, ahí está, el sucesor legal que es Rusia. Esos dos tratados se firmaron en Moscú en 1970 y en 1990. El primero fue el que resolvió la cuestión de las fronteras de posguerra. Entre otras cosas, la República Federal de Alemania había roto relaciones con todos los países que establecieron contactos diplomáticos con la República Democrática de Alemania, a la cual
consideraban un régimen que esclavizaba a los alemanes, y a excepción de la Unión Soviética, ¿no? Esto fue lo que se conoció como la doctrina Hallstein. En Moscú de 1970, Bonn, capital de la Alemania Federal, reconoció las fronteras de posguerra con Polonia y la Unión Soviética, aunque renunció formalmente a respetar estrictamente la integridad territorial de los estados de Europa dentro de sus fronteras actuales. Declaró que no tienen reivindicaciones territoriales contra nadie y que no harán concesiones de reivindicaciones en el futuro. Consideran inviolables ahora y en el futuro las fronteras de todos los estados de Europa, tal como son al día en que se firmó ese tratado, incluyendo la línea Oder-Neisse, que es la frontera occidental de la República Popular de Polonia, y la frontera de la República Federal de Alemania y de la República Democrática de Alemania. El segundo tratado sobre el arreglo definitivo con Alemania se concluyó junto con la caída de la Unión Soviética en 1990 y con un marco de condiciones esenciales que se establecieron para la reunificación de las dos Alemanias. En virtud de esas disposiciones, los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, renunciaron a sus derechos en relación con las Alemanias occidental y oriental unificadas. Acuérdense que Alemania estaba partida en 4, 3 partes eran para Occidente, uno para cada una de las 3 potencias que mencioné occidentales, y la última parte para la Unión Soviética, que fue la de la Alemania Oriental. A cambio de esto, Berlín se comprometió a reconocer, o sea, a cambio de la renuncia de todos y que permitieran la unificación de Alemania, Berlín se comprometió a reconocer las fronteras estatales actuales y a no realizar reivindicaciones territoriales contra nadie en el futuro, a renunciar, y acá empieza lo interesante, a renunciar a la producción de armas nucleares. Por eso Alemania no tiene armas nucleares. Armas químicas, armas biológicas, así como el despliegue de tropas extranjeras, de armas nucleares extranjeras y de sus portadores en territorio de lo que era la antigua República Democrática Alemania, la Alemania Oriental. Es decir, en la parte oriental de Alemania no se puede tener armas nucleares ni siquiera de terceros, como Macron, por ejemplo, intentaba hacer. No aclararon bien dónde las pensaban poner, pero bueno, uno se imagina. Las condiciones, además, fijaban el tamaño máximo para lo que es la Bundeswehr, que es el ejército alemán, que estaba fijado en 370.000 efectivos. Precisamente ese es el punto clave para la seguridad del resto de Europa, que es el que ahora Alemania está intentando modificar. A pesar de las restricciones, Alemania ha estado enviando tropas para participar en numerosas misiones de mantenimiento de paz, empiezan a recordar los medios rusos, acompañando de alguna manera a la OTAN. ¿En qué misiones aparecieron tropas alemanas que contradicen precisamente los tratados? ¿El tratado dónde? La Unión Soviética, cuya sucesión legal corresponde a Rusia, aceptaba ceder los derechos de posguerra, que era controlar el territorio de Alemania Oriental, en función de la necesidad o del compromiso de las Fuerzas Armadas alemanas, entre otras cosas, a no tener compromisos militares, incursiones militares en el exterior. Sin embargo, a pesar de eso, las fuerzas alemanas integraron la KFOR en Kosovo, la EUFOR en Bosnia y Herzegovina, los ejercicios de Sea Guardian en el Mediterráneo, la EUNAVFOR Med Irini en el mar Mediterráneo, la UNIFIL en el Líbano, la MINURSO en el Sahara Occidental, la UNMIS en
Sudán del Sur, y entre otras acciones. Y la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, tiene su propia base militar en Uzbekistán, cosa que prácticamente nadie sabe, y que servía para abastecer el contingente militar de sus tropas en Afganistán. Por lo tanto, bueno, estamos viendo que se están un poquito burlando del tratado que habían firmado con Rusia. En 1995 comenzó el proceso de unificación de las tropas armadas entre Alemania y los Países Bajos, bajo un mando único, que se concretó en el 2023. Hace 2 años empezó el proceso real. Ahí, ¿qué hicieron? Se integró definitivamente la 13ª Brigada Ligera de los Países Bajos con la 10ª División Panzer del ejército alemán. Todas las fuerzas de los Países Bajos quedaron ahora bajo el mando de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas. Al mismo tiempo, se creó el Distrito Militar Central Ruso en Ucrania, acelerando entonces el proceso de replanteo del problema de la preparación de Europa para la defensa militar como una tarea común. En mayo del 2022, el canciller alemán Olaf Scholz prometió transformar la Bundeswehr en el ejército más fuerte de Europa. Alemania pronto tendrá el mayor ejército permanente de Europa dentro de la OTAN. Y el recién nombrado canciller Friedrich Merz afirmó exactamente lo mismo. Estos datos que les estoy dando ahora los he extraído de un medio ruso que informa qué es el peligro que subyace detrás de la actitud alemana. El fortalecimiento de la Bundeswehr es nuestra prioridad. En el futuro, el gobierno alemán proporcionará todos los recursos financieros necesarios para que la Bundeswehr se convierta en un ejército convencional, el más fuerte de Europa. Para justificar la necesidad de aumentar el gasto militar hasta el 5%, los medios rusos aclaran que Merz agrega esto, que es lo que está mostrando que Alemania se está preparando para una guerra militar. Rusia está tomando nota hasta tal punto que medios rusos comienzan a publicar esta información. Y normalmente cuando un Estado en este tipo de cosas hace esto, tiene que ver con que está mandando también un mensaje, ¿no? Yo creo que Rusia de alguna manera está advirtiendo a los alemanes, sabemos en qué andan, tengan cuidado. Pero esto no solo se quedó en la violación de los límites en la cantidad de soldados, en burlar las disposiciones de no tener participación en el exterior y demás que mencionamos, sino que también la industria alemana ha comenzado a transformarse, casi podríamos decir silenciosamente, porque en realidad, el otro día hablábamos como la industria alemana se ha transformado en una especie de industria militar. Las fábricas de autos, por ejemplo, de autopartes, se están yendo rápidamente hacia lo que es la producción de material militar. Y lo extraño de esta historia es, ¿para qué están haciendo una cosa así si en realidad lo que ellos intentan no tiene mucho que ver con una guerra? Si vos tenés un país con problemas de desarrollo que se está estancando, la idea de fabricar armamento militar, armamento que entre países no le ha ido demasiado bien en la guerra, dado que los sistemas Iris-T alemán o los tanques Leopard han mostrado muchas limitaciones. Si se da esa circunstancia, ¿por qué razón intentarías ir por ese lado, dado que lo mejor sería reconvertir la industria para que pueda ser competitiva de alguna manera, cosa que ha perdido Alemania, y no centrarte en lo militar,
que si no vas a una guerra no tendría demasiado sentido, habría que buscar mercados de exportación y demás, los productos son caros, poco competitivos, de escasa fiabilidad. Es extraño, si no fuera que te preparas para una guerra. Y esto ya hubo algún antecedente histórico. Durante la República de Weimar en realidad, Alemania estaba, después de la Primera Guerra Mundial, estaba restringida en cuanto a sus capacidades industriales y la potencialidad de su ejército y su marina. Pero todas esas partes fueron burladas con ciertas argucias legales, en algunos casos estirando y burlando el espíritu de los acuerdos, y en otras cosas directamente porque las dirigencias occidentales de la época miraron para otro lado y no les interesó presionar demasiado a Alemania. Todos miraron para otro lado y Alemania se rearmó, se transformó en el ejército más poderoso de Europa y ya todos conocen cuál fue el resultado. Bueno, ahora parece que Alemania otra vez empieza a ser otra vez el ariete contra Rusia. Y Rusia, esta vez, parece que ha leído las señales con tiempo. Entonces, lo que nosotros vemos que sucede en Ucrania sería apenas, como decíamos, el ejercicio de precalentamiento para lo que sería la batalla real que se va a dar con Alemania como protagonista, con seguramente la implicancia francesa y con la astucia británica. Alemania necesita en realidad tiempo para prepararse para este choque. Yo ya lo he hablado muchas veces, no se hace esto en 2 días. Para reorganizar sus fuerzas armadas, que son virtualmente obsoletas, la inexistencia del ala aérea y demás, necesita tiempo. Necesita además tiempo para convencer a su población de que pase de querer irse del país a querer defenderlo. Y es una población que no está entendiendo bien qué es lo que pasa, no entiende bien las razones, dado que muchos quieren irse a países que van a ser blancos militares de Rusia, pero sí lo que huelen en el aire es el problema de una nueva guerra en marcha, y otros son asustados por la propaganda, tanta propaganda que se viene el fascismo de la AfD que se quiere ir a Alemania porque viene el nazismo de la AfD. El único problema es que la AfD son los únicos que quieren sentarse a negociar con Rusia y no ir a una guerra. Por eso digo que por ahí no entienden demasiado, pero entienden que algo está mal y sobre todo la situación económica que no ayuda. Alemania necesita también tiempo para reconstruir su marco de alianzas con Francia y otros socios menores para prepararse para esta guerra. Y el Reino Unido, mientras tanto, espía desde una posición expectante. El Reino Unido mantiene una política exterior que tiene que ver con la proyección de poder, pero más allá del involucramiento directo. Especialmente lo hace en los escenarios en los que los Estados Unidos están replegándose. La mención de que instigan al combate, que nosotros siempre hablamos, que el Reino Unido es el que ha empujado a que no se acuerde la paz, tiene que ver con una acción que hace el Reino Unido básicamente de inteligencia, apoyo logístico, asesoramiento militar y manipulación del marco narrativo. Londres ha sido uno de los primeros aliados y más constantes aliados de Ucrania. Le ha entregado misiles, le ha proporcionado entrenamiento, le ha dado capacidades de inteligencia, que son las cuestiones más delicadas de lo que necesitaba Ucrania, en una postura que se refleja como construir un muro ante la expansión rusa, pero que también en realidad tiene una intención de constituirse como un polo de relevancia estratégica post-Brexit. Después del Brexit, el Reino Unido había perdido un protagonismo y ahora se ha vuelto a acercar a Europa con el hecho de liderar una coalición
aunque sin poner la cara, podríamos decir, dejando que otros pongan la cara y ellos actuando desde un segundo plano. Ha fortalecido sus alianzas militares y intenta mantener la cooperación bilateral con los Estados Unidos, que es una de las claves. Alemania parece entonces encaminarse hacia una militarización estructural progresiva y el Reino Unido en realidad utiliza más un formato híbrido: guerra de información, operaciones especiales, inteligencia, con un rol menos visible y profundamente disruptivo. Se posiciona entonces como un garante de seguridad del flanco occidental, pero sin atarse a compromisos industriales o territoriales pesados que los hace recaer en Alemania. Es decir, el esfuerzo para la preparación de guerra y el apoyo y el compromiso se lo deja Berlín. El Reino Unido entonces probablemente utiliza esto como una forma de desangrar estratégicamente a Rusia, una forma que los rusos dicen que los británicos hace siglos que buscan, destruir a Rusia cuando era el Imperio Ruso, después cuando era la Unión Soviética y ahora cuando era la Federación de Rusia, y para eso utilizan una especie de guerra proxy, pero esta vez sería Alemania, lo cual es un país con una envergadura mucho mayor que la de Ucrania. Militarmente, fíjense lo que hicieron con uno de los países más pobres de Europa en 8 años, que lo transformaron en el ejército más poderoso de Europa. Bueno, a darle 8 o 10 años de vuelta de ventaja, pero esta vez a Alemania, es un problema. Es un problema porque Alemania tiene muchas más capacidades de las que tiene Ucrania, es un país mucho más rico y con mucha más sensibilidad dentro de la opinión pública occidental. Por lo tanto, es un enemigo mucho más peligroso. El arte que están siguiendo los británicos es tensar esta situación económica, pero sin llegar a la guerra total que involucre a China o se desestabilice todo más allá de lo previsto. El Reino Unido además asume el papel de controlar el relato narrativo. Fíjense cómo constantemente están corrigiendo a Trump y a otros políticos occidentales que osen salirse de la línea de confrontación constante con Rusia, reafirmando la legitimidad de las acciones ucranianas y promoviendo la idea de que Ucrania es una nación independiente, democrática y alineado con los valores euroatlánticos. Y esto lo transforma en un núcleo de propaganda muy eficaz y no frontalmente militarizado, es decir, que no desafía tan directamente militarmente a Rusia como lo hace en lo narrativo. Es básicamente un instigador desde un segundo plano, escondido en las sombras, que no busca la confrontación directa porque no la puede ganar con Rusia, pero sí apoya una postura agresiva constante contra Rusia, utilizando sus capacidades militares en el apoyo, logísticas, su influencia diplomática y su control narrativo. De esa manera busca transformarse como una especie de equilibrio, como ser una especie de actor offshore que balancee el poder en Europa, consiguiendo tener más importancia de la que debería. El problema es que el Reino Unido empieza a percibir Rusia empieza a percibir al Reino Unido como el verdadero autor intelectual de lo que está sucediendo y gran parte del responsable operativo. Ya la visión de la inteligencia rusa y de la historia rusa con respecto a Londres, ya mencionamos que no es exactamente una de las mejores, siempre lo ha considerado como un actor realmente hostil y de esta manera considera que es estratégico considerar a Rusia a Rusia como un factor que busque fracturar esta alianza. La realidad es ¿qué podía hacer Rusia en esta historia? Rusia lo que está intentando hacer básicamente es
una política de desgaste sobre el Reino Unido, de presión, pero no una acción directa. A pesar de algunas advertencias, difícilmente Rusia envíe un Sarmat y haga desaparecer al Reino Unido, porque eso podría llevar a que el resto de la OTAN, pero sobre todo los Estados Unidos, tenga una respuesta nuclear. Rusia está tratando de que caiga el Reino Unido sin hacer tanto ruido. La capacidad nuclear, los arsenales, los Trident que tiene, puede tener alguna capacidad de respuesta, pero yo creo que si Rusia realmente se lo propone, podía hacer un golpe nuclear deshabilitando al Reino Unido en su respuesta nuclear. Sin embargo, lo más probable es que Rusia intente no confrontar directamente, no jugar con el riesgo de que Estados Unidos responda nuclearmente en defensa del Reino Unido. Más bien Rusia va a intentar separar al Reino Unido de Estados Unidos todo lo que pueda, aprovechando sobre todo la llegada de Trump y de esa manera ir erosionando esa relación especial que tienen ambos países, ¿no? Y llegado el caso, lo que podemos ver es un aumento de la presencia naval. Hemos visto ya en algunos momentos de mayor tensión de Rusia cerca del Reino Unido, haciendo maniobras militares cerca de Escocia o de Irlanda, y usando aviones y submarinos para testear las respuestas perimetrales de los británicos, ¿no? Todo esto tiene como objeto la presión psicológica y forzar a Londres para que tenga que atender distintos frentes y no pueda solo concentrarse en lo que está haciendo hasta ahora. Además, Rusia puede apoyar procesos secesionistas, por ejemplo en Escocia o en Irlanda del Norte, latentes en el territorio británico, y buscar alimentar grupos que sean de alguna manera con discursos más nacionalistas que se opongan a ese modelo globalista. O sea, Rusia tiene algunas cartas para jugar y si la cosa se iría de madre, si realmente se produce un enfrentamiento militar antes de atacar directamente Londres, es muy probable que también lo haga sobre Gibraltar, Chipre, Malvinas, estos enclaves británicos, como ya en su momento también advirtió el Reino Unido que podía llegar a atacar. No es lo mismo hacer un ataque y hacer desaparecer la base militar en Malvinas que hacer lo mismo en Londres. O sea, el Reino Unido recibiría un mensaje muy contundente, pero le daría una chance de no ir a una guerra de destrucción total. Rusia entonces sí percibe a Occidente, al Reino Unido como el cerebro operativo de Occidente. Es el que piensa, el que hace las maniobras y por lo tanto lo va a enfrentar con guerras cibernéticas, psicológicas, diplomáticas, pero todo tipo de acciones militares evitando que Estados Unidos intervenga directamente a favor del Reino Unido y buscando romper esa cohesión. Por eso son las políticas que estamos viendo y las actitudes de Putin y el gobierno ruso hacia Trump. Está tratando de explotar esa posibilidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema que hay? Ya estamos un poco largos, así lo vamos a hacer más cortito. Que Rusia está percibiendo lo que está haciendo Alemania. Rusia ya ha notado la capacidad industrial alemana que se está volcando a la capacidad militar, las declaraciones múltiples, los aumentos del presupuesto militar, los ejercicios militares en el exterior, los pactos defensivos, la unificación con otras fuerzas internacionales. Todos estos movimientos los está viendo como básicamente un país que se prepara para una guerra y que tiene una capacidad importante a desarrollar en el futuro. Pero sabe que necesita entre 5 y 10 años Alemania para ponerse en condiciones. Enfrenta problemas de migración, como vimos, de baja moral, imagen negativa
del gobierno, tiene problemas con la energía, tiene problemas porque no tiene capacidades militares y experiencia en conflictos de alta intensidad, y tiene el problema también de que no todos en Europa están de acuerdo con la guerra. Países como Hungría, que ahora le quieren sacar el derecho de voto, se oponen a todas estas políticas. Por lo tanto, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que Rusia se enfrenta ante lo que es la gran disyuntiva histórica de los ejércitos y de las naciones, ¿no? ¿Qué hacer? Sabemos que se están preparando para una guerra. ¿Qué hacemos? ¿Anticipamos o esperamos? La Primera Guerra Mundial tuvo un condimento así, hasta que Alemania pegó el primer golpe con la Operación Barbarroja. Rusia en Ucrania tuvo una actitud más decidida, y cuando vio que la cosa era irreversible, decidió iniciar la operación militar especial. Ahora se encuentra con una Alemania que parece decidida a buscar el camino de la guerra directa con Rusia, pero que necesita 5 años a 10 años para transformarse en una amenaza seria para Rusia. ¿Qué es lo que hará Rusia? Además de, bueno, una cierta presión en una guerra híbrida, que eso seguramente, sabotajes y ese tipo de cosas lo hacen todos los países con todos los países. Pero la realidad es, ¿dará el golpe principal? ¿Se anticipará esto o no? ¿O dejará que Alemania se transforme en una amenaza real? Bueno, no es fácil la respuesta. No es fácil estar en la cabeza de Putin, pero evidentemente Rusia, por lo que estamos viendo en Ucrania, se está tomando muy en serio esta situación. Rusia está marchando hacia el enfrentamiento con el poder real. El poder real se esconde detrás de Ucrania y se esconde detrás de Alemania. Vamos a ver cuáles son los pasos que decide Rusia. Evidentemente, y por cómo ha actuado hasta ahora, es altamente difícil que ataque directamente al Reino Unido. Y el Reino Unido, antes de enfrentarse directamente con Rusia, intenta usar otros actores intermediarios que hagan el papel que Londres quiere evitar. O sea, no es lo mismo ir a luchar ellos que proveer logística, proveer apoyo diplomático, proveer apoyo militar, pero que el territorio y los hombres los ponga Alemania.